sea el Señor, estamos con vida ahí dentro del Evangelio. Bendito sea el Señor, hermano, porque Dios es bueno y grande en misericordia, y es por eso que aún estamos con vida y dentro del Evangelio. Amén. Gloria sea a Dios por eso, bendito sea el Señor. Vamos, hermanos, a estudiar la enseñanza correspondiente para este día. Bendito sea el Señor. Espero que hayamos estudiado, hayamos leído la palabra del Señor, hayamos leído la guía, los que tienen la guía, bendito sea Dios, para poder aprender cada día de ella. Porque yo sé, hermanos, que no aprendemos todo lo que ahí dice, porque hay un montón de letras, pero hay palabras que llaman mucho nuestra atención y las aprendemos, bendito sea el Señor. Clase número 7 o estudio número 7, obligaciones de un cristiano. Obligaciones de un cristiano, Filipenses 2:12. Vamos a empezar en Filipenses 2:12, gloria sea al Señor. Y vamos a ir, hermanos, hasta el tema 2, inciso B. Hasta ahí vamos inciso A. Hasta yo me gano el día, gloria sea al Señor, para continuar el siguiente domingo, si Dios así lo permite. Filipenses 2:12, vamos a leerlo, amén, como siempre lo hacemos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice su letra: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios hace que vosotros podamos decir el querer como el hacer por la buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Para que sean irreprensibles, que seáis hijos de Dios y sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual la perversa. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado que fue derramado en salvación y me gozo y regocijo. De su mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que hacer que debo que yo vea cómo va con los asuntos. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por esta palabra que hemos leído, Rey de Gloria, Padre. Permítanos, Dios, que tu santa sabiduría, tu santo Espíritu, Señor, nos cubra para poder entender esta palabra, Rey de Gloria. Padre, solo no podemos con la sabiduría humana, Señor, porque es pecaminosa. Danos de la suya, Dios mío eterno, para poder entender que tu palabra haya cabida en nuestros corazones, que la podamos recibir con humildad, Señor. Gracias, Dios mío, por la santa oportunidad de estar en este lugar, junto como hermanos, estudiando tu palabra, Señor. Gracias te le doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gloria sea al Señor. Bendito sea Dios. Dios es bueno y grande en misericordia. Amén. Gloria sea al Señor, porque gracias a Él, hermano, estamos dentro de este santo evangelio. Aleluya. Bendito sea Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que solo gracias a Él podemos estar dentro del evangelio y solo gracias a Él podemos aprender de su santa palabra. Bendito sea el Señor. Amén. Hemos ya visto, hermano, como leíamos la lectura inicial, bendito sea el Señor, que Pablo pone primeramente el sufrimiento, la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo, para luego continuar, amén, con el versículo 12, donde hemos empezado el estudio, bendito sea el Señor. Pablo comienza hablando, amén, en estos pasajes, de la esperanza de ser librado de sus prisiones, en gran parte gracias a la oración de los filipenses.
Recuerde que él confiaba mucho en que ellos oraban por él para que él fuera libertado, o si él moría, pero que él estaba seguro que él iba a ir con Cristo. También Pablo da a conocer el concepto cristiano de la muerte o la seguridad que hay al morir, o que había en Pablo al morir. Pablo da esos temas también, gloria sea al Señor, esa seguridad que debe haber en el cristiano, que si muere, pero que está seguro que va con Cristo, gloria sea al Señor. O sea, no es de una seguridad eterna, aunque la carne puede preocuparse, pero el alma sabe que es una seguridad por la eternidad. Pablo también da muchos consejos de cómo vivir la vida cristiana. Pablo también aconseja a los hermanos de cómo vivir una vida plena dentro del Evangelio, una vida plena del cristianismo. En este capítulo 2, Pablo saca a relucir la humillación y exaltación de Cristo y la consolación que hay solo en Cristo Jesús. Pero pone Pablo el sufrimiento de Cristo Jesús, amén. Luego saca a reducir la consolación que hay en él, bendito sea el Señor, por la situación de los problemas, las circunstancias que usted y yo vamos a pasar como cristianos. Pero si estamos dentro del cristianismo, viviendo la palabra del Señor, esperando en él, en la voluntad de Dios, hermanos, sabemos que todo lo que puede pasarnos a nosotros obra para bien. Aún hermano, las enfermedades más graves que pueden haber en su cuerpo, en mi cuerpo, todo eso está obrando con un propósito en las manos del Señor, bendito sea Dios. Nada, hermano, o sea, en nosotros tiene que ver algo que se llama gratitud. Si no hay, hermano, gratitud en nosotros, estamos un poco mal dentro del Evangelio. En nosotros debe haber gratitud. Día por día debe haber gratitud. Gracias, Señor, por esto. Gracias por esto. Porque la gratitud, hermano, es algo pleno en Dios, y pleno tiene que ser también en nosotros. Bendito sea el Señor. En estos pasajes que hoy vamos a estudiar, miraremos algunos puntos importantes, están en su guía, de cómo ocuparnos de vuestra salvación, de cómo hacer todo sin murmuraciones, de cómo agarrarlo, la palabra bíblica ha sido de la palabra de vida, de cómo gozarse y regocijarse en Cristo Jesús. Aleluya. Son algunos puntos que el escritor nos da para esta enseñanza, bendito sea el Señor. Amén. Y el objetivo principal, entender que ser cristiano es el compromiso más alto que alguien pueda adquirir. Todos, hermanos, en la vida, en algún trabajo o alguna empresa, lo que sea, cuando lo proponen a un cargo de una responsabilidad muy alta, tiende a haber preocupaciones, tiende a haber mucho desespero, y la vida se hace un poco más rápida, más ligera, porque anda pensando, no puede dormir, todas las cosas. Pero dentro del cristianismo hay, hermano, un estándar muy alto dentro del cristianismo que nosotros como cristianos deberíamos cumplir. Uso la palabra deberíamos porque no siempre lo hacemos, bendito sea el Señor. 2, comprender que aunque la salvación es un don de Dios, el cristiano tiene el deber de cuidarla. La salvación es un don de Dios, pero usted y yo como cristianos tenemos el deber de cuidarnos de la salvación, o sea, de vivir en santidad bajo la voluntad de Dios. Es la responsabilidad de nosotros, aunque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, pero es su responsabilidad y es mi responsabilidad de cuidar esa salvación que Dios me ha dado. 3, asumir los deberes que tienen todos los creyentes respecto a su salvación. Hay deberes y hay responsabilidades. Amén. Cuidarla con mucha responsabilidad, pero también tengo que asumir los deberes que estas responsabilidades traen con ella, bendito sea el Señor, para poder llegar a ser, hermano, una persona, amén, agradable delante de nosotros, de Dios. Más adelante voy a explicar que no ganamos la salvación por hacer o cuidar. La salvación es un don, la salvación es Dios la ha dado. Amén. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es caminar de la salvación que Cristo Jesús dio, muriendo en la cruz del Calvario, el Padre exponiéndolo a vituperio, a sufrimiento, a dolor. Él la entregó, Él la dio. Ahora nosotros somos salvos, tenemos la obligación y el deber de cuidarla. Bendito sea el Señor. Es como
Es como cuando usted tiene algo que realmente le gusta, bendito sea el Señor, realmente le gusta, lo cuida, lo tiene bien guardado, lo tiene muy cuidado, no lo expone al deterioro porque lo cuida mucho. Así es la salvación. Debemos de cuidar tanto la salvación porque es eterno. Es algo, hermano, que hubo un precio tan alto, bendito sea el Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Obligaciones del cristiano: cuidar su salvación. 12, versículo 13. Cuidar su salvación. Por tanto, dice el versículo 12, voy a releerlo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Póngale atención a esas últimas dos palabras. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo les dice, por tanto, hermanos míos. Ahora, hermanos, vea, el por tanto, esa palabra, el por tanto, que Pablo les da a los hermanos, es de lo que ya empezó a hablar desde el capítulo 2, versículo 1 al 11. La hermana Berta leía esos 11 versículos. Por eso Pablo, es importante, o sea, por todo lo que yo he dicho, gloria sea al Señor, por todo lo que yo ya les dije, amados míos, como siempre habéis obedecido. O sea, ya les expliqué todo lo que Cristo padeció, sometiéndose en obediencia al Padre. Ahora, nosotros, dice Pablo, esto yo lo estoy diciendo, no dice estas palabras en la Biblia, ahora hace Pablo, nosotros, por lo que ya saben ustedes, lo que yo ya les he contado, ahora ustedes tienen que vivir en obediencia, no como que yo esté ahí. Un ejemplo es, cuando nosotros los adultos éramos pequeños, nuestros padres nos dejaban solos, es posible que algunos de nosotros nos aprovechábamos y hacíamos cualquier tipo de cosa en la casa de nuestros padres, pero cuando estaban a punto de llegar recogíamos todo para que ellos no se dieran cuenta. O sea, éramos desobedientes, en otras palabras. Por ejemplo, yo siempre dejaba para última hora para hacer las tareas que me debían dejado. Yo siempre las dejaba para última hora. Y en alguna ocasión ellos llegaron más temprano de la hora indicada y fallé. Ahora, Pablo dice, no hagan las cosas solo porque yo estoy ahí. Ahora que yo no estoy, mucho más. ¿Por qué hay mucho más? Porque ahora ustedes van a demostrar que han aprendido lo que yo les enseñé de la palabra del Señor. Ahora, por eso Pablo les pone primero el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El por tanto es por lo que les ha dicho en los versículos que se leyó. Traducido de otro modo, el versículo 12 dice, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones, siempre las siguieron cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Ahora, esta traducción, hermano, es más, se entiende un poco más, porque Pablo les dice, hoy que yo estoy lejos, es más importante que ustedes se sometan más a las enseñanzas, bendito sea el Señor, y de esa manera demuestren el resultado de la salvación que hay en ustedes, bendito sea el Señor. Por eso, hermano, es de suma importancia que nosotros, por lo que estos textos dicen, por lo que Pablo aconseja a los hermanos de Filipenses, que nosotros no seamos creyentes solo en medio de estas paredes o dentro, en medio de la congregación, sino que el cristianismo, ese por tanto que nos alcance a nosotros también, que sea fuera también de este lugar, que, hermano, demos a demostrar el resultado de la salvación que hay en nosotros, como Pablo le dice a los hermanos de Filipos, bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea exaltado, sea glorificado y solo Él sea engrandecido. Pero ¿cómo va a ser? Para que la gente, el incrédulo, el que no conoce de Dios, vea que hay un resultado por causa de la salvación. De otra manera, nadie va a creer, gloria sea al Señor. Primero notamos el aprecio que el apóstol Pablo tenía por la iglesia en Filipo. También él conocía su respuesta fiel a los mandatos. Pablo conocía que ellos eran personas que obedecían. Recuérdense que la iglesia en Filipo es una iglesia que ayudó mucho al apóstol Pablo en sus oraciones, en muchas situaciones. Y Pablo sabía la respuesta que ellos tenían a los mandatos divinos que él les había enseñado.
Ahora, Pablo conocía esto. Ahora, Pablo les dice a los hermanos, gloria sea al Señor, hermanos, por favor, no lo haga solo cuando yo estoy con ustedes. Háganlo también hoy que estoy lejos de ustedes, para que las personas puedan ver que ustedes han obedecido los mandatos divinos que yo les he enseñado, hermano. Es muy gratificante, gloria sea al Señor, y pienso que no solo para Pablo, es para todos aquellos hermanos que se dedican a predicar o enseñar la palabra. Es gratificante cuando las personas aprenden y ponen en práctica lo aprendido, gloria sea al Señor. Eso es muy gratificante. Es como que usted sea un maestro secular, enseñe la palabra y después de mucho, la materia que haya enseñado, y después de muchos años se encuentre con ese alumno que tuvo. Y ese alumno está honrando su enseñanza, está poniendo en práctica, enseñando lo que usted le había enseñado. Pienso que es gratificante para este tipo de personas, mucho más dentro del Evangelio, por lo que Pablo nos dice, tiéndese por tanto, gloria sea al Señor. Notamos también el amor que Pablo tenía por los hermanos de Filipo, y no solo por ellos, sino por todas las iglesias y también por nosotros. Ahora, Pablo, hermano, tenía ese carisma, tenía esa entrega por las iglesias, por los hermanos. Por ejemplo, en Corintios 15:58, recuerde que la iglesia de Corintios, hermano, le dio mucha tela que cortar al apóstol Pablo, mucha lata, gloria sea al Señor. Así dice Pablo. Así que, hermanos míos amados, está firme, amados, está firme, después que lo habían criticado, después que le habían dicho cosas. Ahora Pablo dice, amado, está firme, gloria sea al Señor, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora Pablo le dice, hermano, está firme, amado, está firme. Y miramos, hermano, ese amor de Pablo para con los hermanos, para con las iglesias, no solo para los filipenses, sino para con todas las iglesias donde él había trabajado. Siempre ese amor de Pablo para con las iglesias. Pablo dice a los hermanos de Filipenses, y a nosotros también, ocupados en vuestra salvación. Ocupados en vuestra salvación. El verbo griego traducido a nuestra lengua, ocupado, es trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. Trabajar en algo sin interrupción hasta terminarlo por completo. O sea, mi querido, su trabajo y mi trabajo, su obligación y mi obligación, su deber y mi deber en la salvación es hasta que Cristo venga por nosotros. Hasta ese día nosotros dejaremos de luchar contra el pecado. Mientras tanto, hermano, usted y yo tenemos que ser perseverantes en cuidar nuestra salvación. De otra manera, lo vamos a ver en complicaciones espirituales. Nuestra vida espiritual va a ir decayendo día con día. Nuestro crecimiento espiritual va a menguar. Vamos a estancarnos. No vamos a poder proseguir a la meta final, que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque descuidamos algo tan importante que es el Evangelio, que es la salvación, que es la palabra de Dios, que más adelante vamos a ver. Ahora quiero que no confundamos y pensemos que hay que hacer obra para ser salvo. No hay, hermano. El hecho de cuidar la salvación no es que por hacer obra nosotros estamos siendo más salvos. No, usted ya es salvo. Cristo lo salvó. Cristo le salvó. Ya la salvación no necesita obras más para ser más salvos, ser más perfeccionados, salvos. No. Lo que requiere es el cuidado debido, amén, para vivir en la voluntad de Dios. Eso es lo que requiere. Por ejemplo, Romanos 3:21. Mira lo que nos dice Romanos 3:21, bendito sea el Señor. Dice también Pablo en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificando por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Nosotros, hermanos, ya hemos sido justificados por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Ahora, nuestra salvación, o la salvación que Dios nos ha dado, ya no necesita nada más para ser salvos. Ya somos salvos. Pero lo que necesita es vivir bajo la presencia, en obediencia de la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, llevar a la par lo que yo digo que soy con lo que la palabra dice que debo de ser. Porque de nada me sirve, hermano, decir que soy algo, pero estoy afuera de lo que la palabra del Señor dice que debo de ser. Entonces ahí ya no hay nada más que decir. Por ejemplo, Efesios 2:8, bendito sea, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora bien, ahí miramos que el cuidar de la salvación, el cuidarse de no pecar, no es para ser más salvo, sino, hermano, en la teología bíblica le llaman el proceso de santificación. Usted y yo vamos en un proceso de santificación día con día. ¿Por qué digo eso? Porque cada vez, hermano, que usted lee la palabra, siempre encuentra pecado en usted. Siempre ve que en algo está fallando. Entonces, cada vez que se somete más a la palabra del Señor, va sometiéndose más a la voluntad de Dios. Va obedeciendo más a Dios por medio de su palabra. Y eso es, gloria sea al Señor, lo que Pablo escribe a los hermanos, el por tanto. Puso el ejemplo de Cristo, lo que Él sufrió, lo que Él padeció, para que ellos también y nosotros también los podamos someter a esa palabra enviada por nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea al Señor, para que nosotros cada día más nos parezcamos más a Él. Lo que el texto indica es que el cristiano tiene y debe velar por el bienestar de su salvación. Se lo voy a repetir. Lo que el texto indica es que el cristiano tiene y debe velar por el bienestar de su salvación con verdadero cuidado y mucha responsabilidad. Debe de velar, mi hermano, por el bienestar de la salvación con mucho cuidado y con mucha responsabilidad. Eso es, hermano, lo que el texto indica. Tiene que velar, por ejemplo, los que venimos del campo, cuando caminábamos descalzos, usted tal vez no, en un lugar donde había muchas espinas, teníamos mucho cuidado, mucha precaución de no meterlo una púa en el pie, porque nos iba a doler. Teníamos mucho cuidado y lo hacíamos, cada paso que dábamos, lo hacíamos con mucha responsabilidad. En el Evangelio es lo mismo. Ahora, cada paso que nosotros damos en el Evangelio, tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad, con mucho cuidado, bendito sea el Señor, y por qué no, con perseverancia. Filipenses, ahí donde estamos, por ejemplo, gloria sea al Señor, 3:13. Miren lo que también Pablo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, esa es la meta, llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6, 7 y 9. Alguien que me ayude a leer, hermano, por favor, Gálatas 6, versículo 7 y versículo 9. 6, 7. ¿Alguien me ayuda? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amén. Ahora, hermano, gracias, hermano Carlos. Aquí hay un punto de mucha importancia que Pablo también le indica a los Gálatas. Usted y yo no podemos engañar dentro del Evangelio. Hermano, no podemos vivir engañados
pensando que somos algo y no lo somos. Por eso tenemos que vivir, yo escribí aquí, la idea es de vivir una vida piadosa en Cristo en el diario vivir. O sea, llevar una vida piadosa en Cristo en ese diario vivir. No podemos engañarlo pensando que somos algo que no somos, sino, gloria sea al Señor, vivir una vida piadosa, no solo el domingo, no solo las 3 horas de servicio, sino una vida piadosa en el diario vivir, todos los días de su vida, todos los días de mi vida. Yo tengo que imitar a Cristo, yo tengo que imitar, vivir bajo la voluntad de su palabra. De esa manera no vamos a entrar en esta exhortación que Pablo les hace a los Gálatas, que no se puede engañar a ellos, hermanos. No podemos vivir engañados dentro del Evangelio. ¿Por qué? Nos vamos a morir engañados y vamos a ir a parar al infierno creyendo que éramos cristianos. Y no era así. Por eso la vida cristiana es un diario vivir. Todos los días de su vida, todos los días de mi vida, yo vivo dentro del cristianismo. Pablo agrega, vivir esa vida piadosamente, con temor y temblor, denota la actitud de cada cristiano con la que deben procurar su santificación. Ahora, hermano, es diario vivir esa vida piadosa que usted y yo tenemos que vivir, gloria sea al Señor. Debemos procurarla, vivirla en santificación. O sea, que todos los días de nuestra vida procuremos santificarlo para el Señor. ¿Por qué? Porque Él lo hizo, Él se sometió al Padre, Él vivió en obediencia, en santificación, el más alto estándar. Nosotros no lo vamos a alcanzar quizá, pero tratar de hacerlo, hermano, de la manera más responsable que podamos, para que Dios se agrade de nosotros. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, Hechos 9:31. Hechos 9:31, miren lo que dice esta escritura. Hechos 9:31, gloria sea al Señor. Dice, y dijo, estoy en el 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ahora, hermano, cuando vivimos en ese temor, alguien busque en Hebreos 5:7 también. Cuando vivimos en ese temor, gloria sea al Señor, en el temor de la palabra, hermanos, nuestras vidas espirituales se van acrecentando cada día más en el conocimiento, bajo la voluntad del Señor, en el temor de su palabra, y somos personas cada día más piadosas dentro del Evangelio. Bendito sea el Señor, y eso es lo que Dios quiere. Vea lo que dice Hebreos 5:7 de Cristo. ¿Alguien lo encontró? Léalo. Dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Gracias. Ahora, vea cómo Cristo anduvo cuando Él andaba en esta tierra, en oración, en obediencia a Dios. ¿Por qué dice que el Padre le escuchó? ¿Por qué dice las últimas 2 palabras? Que eso, hermano, es el centro de este pasaje. ¿Qué dice que hizo Jesús? De su temor reverente. Ahora, hermano, nuestra vida tiene que ser una vida con temor reverente hacia Dios. Nuestra vida, hermano, gloria sea al Señor, no es algo efímero, no es algo, hermano, que la vida cristiana no es algo que, bueno, hoy me importa vivir en santidad, pero mañana no, es el diario vivir, ese temor reverente al Señor, como Pablo ha puesto ya el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Es un temor reverente hacia Dios por lo que Él es. Este equilibrio espiritual se logrará, o será logrado, en la manera que el cristiano obedezca en su proceso de santificación. Hermano, entre más usted y yo lo santifiquemos, más reverentes vamos a ser a la palabra de Dios, más reverentes vamos a ser a las cosas de Dios. Estoy leyendo un libro que lo compré por equivocación, creí que era otro, y justamente habla del matrimonio.
Y dice, sí, yo creí que era otro tema y lo compré, bueno, mi esposa lo ordenó, pero yo le di el tema. Ahora, y resulta que habla del matrimonio, pero me gusta algo que dice en su primer capítulo de este libro. Dice que el matrimonio cristiano es como es según el conocimiento que tenga de Dios. Ahora, yo me llamaba la atención, dice que entre más el matrimonio cristiano, dice un párrafo del capítulo 1 de ese libro, entre más ese matrimonio cristiano conozca de Dios, más el uno al otro se van a amar. Ahora, hermano, y es igual cuando yo estudiaba la clase y leía ese libro, bueno, unas páginas de ese libro, yo decía, es verdad, porque entre más nosotros conocemos al Señor, más nos santificamos para Él. Entre más usted conozca la palabra de Dios, más se santifica su verdad. Entre menos conoce de Dios, menos se santifica, porque no le importa mucho, porque no conoce la verdad de Dios. Entonces, Pablo quiere, Dios también, que nosotros como cristianos los sometamos a su verdad, conozcamos de Él, gloria sea al Señor, con un temor reverente a su verdad. No un temor con miedo, hermano. No, nosotros no, somos hijos de Dios. Es un temor con reverencia. Yo me hinco delante de Él, no porque, hermano, le tengo miedo, no, porque le tengo reverencia por lo que Él es. Ese es lo que Pablo quiere. Y por eso le pone el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 13. Mira lo que el versículo 13 dice de la base que tomamos. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Bien. Ahora, lo que Pablo ha dicho del versículo 12, gloria sea al Señor, ahora viene y le pone un stop, por decirlo así, en el versículo 13. ¿Por qué? Sobre lo que Pablo ha dicho, él resalta que es Dios quien produce el querer como el hacer y todo por su buena voluntad. Bien, ¿qué quiere decir esto? El someterse o el ocupado de vuestra salvación, hermano, es Dios quien produce en usted y en mí, cuando te conoce de Él, el someterlos a su voluntad. Él es quien pone en nosotros el querer perseverar en obediencia, en piedad, en este santo evangelio. No somos nosotros mismos, si nuestros pensamientos, hermano, no producen cosas buenas, sino solo cosas malas. Ahora, que Dios, el que pone en nosotros ese querer y ese hacer. Por ejemplo, tomé una nota del pastor John MacArthur, de una Biblia de comentario. Aunque el creyente es responsable de ocuparse de su salvación, dice él, versículo 12, el Señor es quien en realidad produce buenas obras y frutos espirituales en la vida del creyente. Ahora, su responsabilidad y la mía es ocupar o guardar de esa salvación, guardarnos para Él, pero en ese ocupado de la salvación es Dios quien produce en nosotros el querer hacer. Él es quien produce buenas obras en nosotros por medio del Espíritu Santo y la vida del creyente, cada día creciendo más y más. No vaya a creer, mi querido hermano, que porque usted se santifica tanto es porque amaneció con muchas ganas de santificarse. No, es porque Dios puso en usted y en mí el hacerlo por su buena voluntad y por la perseverancia en la salvación. Es nuestra obligación, es nuestro deber el hacerlo. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, Juan 15:5, todos lo sabemos. Vea lo que dice Juan 15:5. Bendito sea el Señor. Ahora, hermano, es lo que Pablo quiere que los hermanos en Filipo hagan y también que nosotros también hagamos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. O sea, vamos a ver la traducción más adelante. Es una permanencia. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, el ocupado de la salvación es una permanencia en Cristo Jesús. No es solo ahora, no solo este rato que está ahí, hermano, sufriendo sentado. No, es una permanencia todos los días, sí, porque a mí me cuesta estar sentado una hora, hermano. Me es duro. Bendito sea el Señor, lo digo por experiencia. Ahora, es Dios quien obra en el creyente por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Por ejemplo, Ezequiel 26 a 36, 27. Alguien que vaya a Ezequiel y me lo lea.
nosotros, ¿qué va a poner? Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos. Oye, hermano, solo ahí ya sabemos que Dios quien pone en nosotros, lo que le hablaba al pueblo de Israel, su espíritu. ¿Para qué? Para andar en sus estatutos. Por eso que Pablo dice a los romanos que el que no tiene el espíritu no es de Dios. Ahora pondré mi espíritu y haré que andéis en mi estatuto y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, es Dios, hermano, quien produce en nosotros el querer y el hacer. Estamos en el versículo 13, el querer y el hacer. ¿Cómo Dios logra eso? Bueno, poniendo su espíritu dentro de nosotros para que Él nos impulse a querer obedecer los mandatos de Dios. De otra manera, usted y yo en la carne no podemos hacerlo. Somos pecadores, empedernidos, solo con el Espíritu Santo de Dios. Dentro de nosotros podemos lograrlo. Eso es lo que Dios hace. Quita el corazón de piedra dentro de nosotros, con su Espíritu Santo. Ahora, por medio y con el Espíritu Santo podemos obedecer los mandatos de Dios y obedecer y andar en su voluntad. Solo con su Espíritu Santo. Juan 14, 17, por ejemplo, el Evangelio. Miren lo que dice. En el Evangelio de Juan, bendito sea el Señor. El Evangelio de Juan 14, 17. Dice el 14, 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, hermano, eso es lo que a usted y a mí le hace obedecer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que me hace obedecer la verdad de Dios? ¿Qué es lo que me hace poner atención a la palabra de Dios? No solo aquí cuando está siendo enseñada, no solo aquí cuando está siendo predicada y enfrente de los hermanos, no, en todo lugar. ¿Qué es lo que hace que yo obedezca la verdad de Dios? Aún en lugares, hermanos, que son pecaminosos, que por alguna cuestión de trabajo o alguna situación tenemos que ir. ¿Qué es lo que me hace a mí obedecer? Es el Espíritu Santo de Dios que mora en mí. Eso es lo que Dios hizo en Ezequiel capítulo 36, 27, con el Espíritu para que obedezcan sus estatutos. No solo delante de Pablo, los filipenses debían obedecer, sino que en la ausencia de Pablo, los filipenses debían obedecer. De igual manera nosotros debemos, en nuestra responsabilidad y nuestro deber, de cuidar de la salvación. ¿Cómo? Tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Pablo no dice que el esfuerzo humano en la salvación sea malo. Oye, hermano, no vayamos a malinterpretar que el esfuerzo en la salvación sea malo o sea pecaminoso, sino es justo lo que el Señor requiere para lograr su propósito de santificación en el creyente o en el cristiano. Es justo lo que Dios quiere, hermano, luchar contra el pecado, con aquello pecaminoso que a usted y a mí me gusta. No es cosa sencilla. Bueno, para mí no es. No es nada fácil luchar contra aquellas cosas que son pecaminosas y que de alguna manera me llaman la atención. Es dificultoso. Tengo que vivir sometido a la palabra del Señor. Tengo que tener textos bíblicos en mi mente para contrarrestar ese ataque pecaminoso, para que no vaya a mi corazón y ponerlo por obra. Ahora, eso es, gloria sea al Señor. Vamos cada día en el propósito de Dios. Otra traducción dice del versículo 13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. La traducción, pues Dios trabaja en ustedes, Dios trabaja en nosotros, Dios trabaja en nuestros corazones y nos da el poder para que hagan lo que Él le agrada. Ahora, hermano, ya hablamos del Espíritu Santo. Dios trabaja en nosotros. Dios trabaja en su y en mi conducta. Dios trabaja en su y en mi carácter. ¿Para qué? Para que hagamos lo que a Él le agrada. Pero Él nos da el poder para poder lograrlo. Hermanos, no vamos a lograr contrarrestar al pecado sin sometimiento a Dios, como Santiago manifiesta. Nadie podrá lograrlo sin someterse a Dios.
Dios le da el poder, Dios le da la potestad para lograr vencer aquellos pensamientos pecaminosos que a diario llegan a nuestra mente. Bendito sea el Señor. Dios es quien produce en nosotros el querer y el hacer, como esta traducción lo dice. Gloria sea al Señor. Dios está trabajando cada día en nosotros. Señor, por favor, quítame este carácter duro que tengo, estas malas palabras que todavía me salen aún siendo cristiano, estos malos pensamientos que llegan a mi mente aún orando, Señor. Quítamelo, por favor. Y Dios está trabajando, Dios está ayudando. Gloria sea al Señor. Señor, no puedo orar por estar pensando en trabajo, estar pensando en problemas, estar pensando en esto que me sucede. Señor, manda tu Espíritu que Él gima por mí. Ahora, Él es quien nos ayuda. En otras palabras, Dios quien da la energía a los deseos del creyente, como también a sus acciones. Ahora, hermano, es Dios quien da la energía para hacerlo. Muchas veces hemos orado enfermos, muchas veces hemos predicado y enseñado enfermos. ¿Quién es quien lo hace? Dios no, hermano. Yo por mí estuviera dormido, estuviera acostado todavía. Ahora, ¿quién es que da la energía? Es Dios. ¿Quién es el que da el poder? Es Dios, porque Él es quien está trabajando en nosotros. Ahora, tenemos claro que es Dios quien pone el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Para qué? Para cumplir los propósitos de Él en nosotros. Su propósito. Ahora, cuando hablamos de deseos, no son deseos antojadizos, sino que aquellos que cumplen el propósito de Dios en nosotros. Ahora, hermano, no vaya a pensar cuando hablamos de deseos que son deseos aquellos que yo quiero. No, son deseos que cumplen el propósito de Dios en nosotros. Bendito sea el Señor. No es cualquier cosa, no es, hermano, que yo tengo deseo de algo pecaminoso. No, yo tengo deseo de crecer más en Dios. Señor, yo tengo deseo de orar más. Yo tengo deseo de entender más tu palabra. Señor, yo tengo deseo de santificarme más para que tu propósito sea cumplido en mí. Eso es, gloria sea al Señor, lo que indica, bendito sea el Señor. Recordemos que es por su buena voluntad. Todo cristiano debe procurar hacer lo que a Dios le agrada. Todo cristiano, usted y yo, debemos procurar hacer lo que a Dios le agrada. De otra manera, mis queridos hermanos, estamos muy mal si no hacemos lo que a Dios le agrada. ¿Quién contestó la pregunta número 1? Está en la introducción. ¿Quién la contestó? Ya se lo olvidó. La pregunta decía, el propósito, Ponte dos divisiones, ¿cuál es la segunda? creo que exhortación al crédito. Me equivoqué. Exhortar a los creyentes a que vivieran a la altura de la vocación cristiana. Sí, pero pide la segunda. La segunda está en el versículo. Según la respuesta que tengo, hermano, aquí en la introducción. ¿Alguien la tiene? Yo subrayé, aquí se encuentra la segunda exhortación del apóstol, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. No, vea, es que están medios. La intención que tenía Pablo de enviar a Timoteo a Filipo, o sea, está ahí. Está un poco. Sí. ¿No son las discordias internas? Está un poco complicada, hermano, por eso. Mire, yo la tengo aquí en la guía contestada también y la tengo como aparece. La intención que tenía Pablo de enviar a Timoteo a Filipos, entonces está en la segunda, donde aparece el versículo 19 al 23. Trata de las intenciones que tenía Pablo de enviar a Timoteo a Filipos. Ahí está en la introducción, de la clase. Bendito sea el Señor. La segunda, ¿alguien la contestó? La segunda, y la pregunto porque ya pasamos por ahí. ¿Cómo debe velar el cristiano por su salvación?
con temor y temblor. Con verdadero cuidado. Con verdadero cuidado. Con verdadero cuidado. Lo que usted indica que todo cristiano tiene que velar por el bienestar de su salvación con verdadero cuidado. Con verdadero cuidado es la respuesta a lo que parece, con verdadero cuidado. Debe de velar el cristiano. Bendito sea el Señor, con verdadero cuidado. Entonces vivir, yo sé, hermano, que las preguntas están un poco ahí escondidas, pero a veces vivir una vida irrepresible. Vivir una vida irrepresible. Si me equivoco en esta palabra, por favor, perdónenme, me cuesta decir. Irrepresible. Es como cuando nos casamos, ¿verdad? Fidelidad. Yo pasé memorizándome al hermano de cuántos meses. Fidelidad. Y el pastor, la chaparrita, el pastor y los diáconos, bien enojados las personas. Y me la pasaba aprendiendo. Y me daba miedo equivocarme cuando esa palabra aparecía. Vivir una vida irrepresible. Versículo 14. Vivir una vida irrepresible. Bendito sea el Señor. Versículo 14. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. El versículo 14. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que sea irreprensible y sencillo, hijo de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, hermano, vea todo lo que hemos venido hablando. Ahora Pablo llega a un punto muy importante donde hace todo sin murmuración y contienda. Ahora nos encontramos con un imperativo, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, hacer un mandato. ¿Cuál es la finalidad? Versículo 15. ¿Por qué yo no debo de murmurar? ¿Por qué yo no debo contender? Bueno, Pablo nos da respuesta ahí más adelante, en el versículo 15, para que sean irrepresibles. O sea, ¿quiénes no han murmurado en el trabajo, hermano? La mayoría, hay un pecado muy grave. La mayoría hemos murmurado por todo. La mayoría hemos murmurado en la iglesia por algo, por alguien. Y nos damos cuenta y lo hacemos muy práctico sin darnos cuenta que estamos pecando. Otra traducción dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Hagan todo sin quejarse. ¿Quién de nosotros nos hemos quejado hasta por los alimentos muchas veces? Qué sé yo, por tantas cosas, hermano, que nos quejamos. Ahora hay un pecado muy grave que lo dejamos pasar por alto. Ahora, ¿cuál es la finalidad del versículo 14, el versículo 15? Para ser irreprensible. Ahora, notemos que no se puede ser irreprensible y sencillo si existen murmuraciones y contiendas. No se puede, no podemos ser, gloria sea al Señor. La palabra griega traducida es la acción de hablar en voz baja y quejumbrosa. Hermano, de hablar en voz baja y quejumbrosa, haciendo un rechazo emocional a la voluntad de Dios. O sea, puede ser que en medio del mensaje o de la enseñanza alguien nos estemos quejando, estemos murmurando en nuestra mente, haciendo un rechazo emocional a la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo he venido hablando de la santificación. Es posible que aquí entre nosotros, pero no, hay alguien que esté murmurando otra vez la santificación. Ya no sé que tengo que santificar. ¿Por qué tanto dicen? Ahora, tal vez no lo dijo en voz alta, pero está murmurando, está rechazando emocionalmente la voluntad de Dios. Está rechazando emocionalmente la voluntad de Dios. Ahora, es un pecado muy grave porque, hermano, el texto traducido griego aquí no es en realidad murmurar contra los demás. En realidad, lo que Pablo está hablando aquí es murmurar contra la voluntad de Dios. O sea, sin darnos cuenta, muchas veces murmuramos contra la voluntad del Señor. Éxodo 15, 24, por ejemplo, y 16, del 7 al 9. Ahí ellos murmuraron, rechazaron a Moisés, pero en realidad a quien habían rechazado no había sido a Moisés, sino al mismo Señor, al mismo Dios que entregó los mandatos. Ahora, hermano, es entonces que nosotros comenzamos la decadencia espiritual. Empezamos a murmurar por las verdades de Dios y no nos gustan. Bueno, una cosa es que no me los gustan y otra cosa es que murmuremos de ellas. Una cosa es que murmuremos de ellas. Por ejemplo, 1 Corintios 10:10. Leamos mejor Éxodo 16:7. Éxodo 16:7 para encontrarle más sabor. Si alguien me lo encuentra, 16:7 y versículo 9.
16, 7, hasta el versículo 9. Dice el 7, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros que somos para dice, porque nosotros que somos para que vosotros murmuréis contra nosotros. Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciar, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Amén. Gracias. Ahora, hermano, vea cuando murmuramos por algo que Dios ha mandado. Dice que la murmuración llegó hasta Jehová. ¿Cuántas de nuestras murmuraciones pecaminosas habrán llegado delante de la presencia de Dios? Habrán, hermano, estorbado nuestras oraciones porque hemos murmurado sin darnos cuenta y hemos pecado contra del Señor. Ahora vea Pablo retocando este tema en 1 Corintios 10:10, dice él, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, esto es lo que me llama a mí la atención, lo que Pablo dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bueno, estas cosas se escribieron, están aquí, no solo por ser una historia, sino también para amonestarnos a nosotros, que muchas veces nos damos la tarea de murmurar por algo que es la voluntad de Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi trabajo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué mis hijos? El hermano predicador decía anoche que cuando, hermanos, nos presentemos delante del Señor, no va a haber ninguna excusa. No va a haber excusa en la cual podamos echar mano. Tengamos en cuenta que el pecado de la murmuración es muy grave delante del Señor. Es muy grave. Todos nosotros lo pasamos por alto, pero es muy grave, hermano. Por ejemplo, Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, es muy pecaminoso. Tuerce su camino. Luego contra Jehová se irrita su corazón. Empieza a hablar contra Dios. Empieza a decir cosas contra el Señor. Pablo también les exhorta a hacer las cosas sin contienda. Ahora, hermano, es muy pecaminoso el contender, el pelear. Por ejemplo, vaya a 2 Timoteo 2:24. Si alguien lo encuentra, lo lee 2:24. Segunda. Miren lo que aconseja. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar su hijo. Amén. Trae este pasaje por la palabra contienda. Hermanos, no debemos contender, al menos que sea por la palabra del Señor. Pero no debemos, hermano, a mí me ha pasado, no sé a usted, uno por muchas cosas muy insignificantes a veces entra en contienda, entra en pleito. Ahora, no debemos hacer eso, mucho más, hermano, cuando es por la palabra del Señor. O sea, es pecaminoso, es contra la voluntad del Señor. Sé que, hermano, algunos predicadores nos han dicho cosas muy feas por haber enseñado la palabra, han dicho cosas muy groseras, por decirlo así, por haber enseñado la palabra. Y eso, hermano, es pelear contra la voluntad del Señor. Eso es pelear contra la voluntad de Dios. El versículo 15 de nuestra base, mire lo que Pablo dice, glorias, para que sea irreprensible y sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora,
todo lo que Pablo ha dicho, versículo 14, versículo 15, es la razón por lo dicho en ese versículo. Mantener una actitud piadosa en la vida de cada creyente. ¿Para qué? Para que sea en el proceso de santificación en el cual el cristiano crece día con día, imitando a Dios como hijos amados, dice Pablo en Efesios 5:1. Ahora, hermano, en ese diario vivir que yo dije atrás, día con día, llevar esa vida piadosa en el proceso de santificación. ¿Para qué? Dice Pablo, para que sean hijos amados, bendito sea el Señor, para que sea irreprensible y sencillo. En otras palabras, es un estilo de vida. Es un estilo de vida, hermano, que cada cristiano adopta por causa de la salvación. Ahora, ese estilo de vida viene en la salvación. Nosotros adoptamos ese estilo de vida, ya nuestra conducta es diferente, nuestro andar, nuestras palabras, nuestro caminar, es más, nuestro vestido ya es diferente, amén, porque hemos adoptado un estilo de vida santificado en el Señor. No puede ser sometido a crítica debido a pecado, dice otra traducción. Ahora, no puede ser sometido a crítica por motivos de pecados, bendito sea el Señor, sino que su vida es una vida piadosa, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta, dice otra traducción. O sea, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Ahora, hermano, ¿se acuerda que hablamos de deberes y responsabilidad? Nuestro deber es brillar en medio de una generación perversa y corrupta, bendito sea el Señor. Eso es nuestro andar diario, piadosamente. Por ejemplo, Juan 17:15. Miren lo que Jesucristo oró por su discípulo. 17:15 y versículo 16. Dice el Señor en estos pasajes, en el versículo 15: no ruego que los quites del mundo, sino que los guarden del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahora, hermano, ahí está el diario vivir de cada creyente, de cada cristiano, de la santificación. ¿Por qué yo no voy a pecar? Bueno, primero, amo al Señor que me salvó. Amo al Señor, voy a cuidar ese evangelio que Él ha puesto en mi corazón. Ahora, y de otra manera, más secundaria, yo no voy a pecar porque no voy a permitir que critiquen el evangelio por mi causa, por mí. Gloria sea al Señor. Qué bonito fuera que lográramos ese punto, hermano, que lográramos ese estándar que Dios quiere en su palabra, pero ¿cómo nos cuesta? Mateo 10:16. Vaya Mateo, gloria sea al Señor. Mateo 10:16, miren lo que Mateo dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobo, sé pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Ahora, si vamos atrás, Mateo 5:13, dice el Señor, hablando de la sal de la tierra: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Sigue diciendo, la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni enciende una luz y se pone bajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos que Dios es, en el versículo 3, el que produce el querer como el hacer? Él es quien pone en nosotros buenas obras para evidenciar que somos cristianos. Ahora, Jesús les dice a sus discípulos y a nosotros también que esa luz debe alumbrar en medio de quién, hermano, en medio de una generación perversa y corrupta. Ahí es donde el evangelio de cada uno de nosotros
Dice Pablo, mi evangelio, dice Pablo. Ahí es donde el evangelio cada uno de nosotros debe de alumbrar, hermano, en medio de esa generación perversa y corrupta. Ahí es donde, gloria sea al Señor, no vamos a permitir que critiquen el evangelio por mis pecados. Es interesante por la traducción que describe una vida inocente que es pura y sin mezcla ni adulteraciones con el pecado. O sea, hermano, la vida santa del cristianismo no debe ser mezclada, no debe de haber mezcla. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Muchas veces mezclamos nuestra vida santa con la vida pecaminosa. En Mateo 5:48. Ahí donde cerca donde estamos. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hermano, ninguno de nosotros aquí vamos a alcanzar ese estándar. No podemos. Perfecto. La palabra perfecto aquí equivale a completo, cabal, que no falta nada, maduro, de lo que tiene que haber, que no haya vacíos que deberían estar llenos con cosas de Dios. Ahora, el evangelio en el que vivimos, nuestro corazón no debe de haber vacío en nuestra vida para que puedan ser llenados por cosas pecaminosas, sino que nuestra vida cristiana debe de estar llena por todo lo que es de Dios. Entonces vamos a ser cabales. Entonces, hermanos, vamos a tener un estándar, no como el del Señor, sino que un estándar digno de lo que es el Evangelio. Vamos a ser personas maduras dentro del Evangelio, personas conscientes de lo que somos, gloria sea al Señor. Sí, soy cristiano, no tengo que hacer esto porque es pecaminoso delante de Dios. ¿Ve? Va a ser una persona cabal, sencillo, del griego, aketerai, puro, sin mezcla, no adulterado. La palabra sencillo aquí, oiga, ponga atención, no significa humilde manso, ya que estas son otras palabras en el idioma griego. Son otras palabras traducidas a nuestro idioma. Puro, sin mezcla, sin ser adulterado, sin mancha, irreprochable, como un sacrificio a Dios. Ahora, hermano, su cristianismo, mi cristianismo debe ser sin mancha, sin ser adulterado. Tiene que ser cabal. Ser lo que soy aquí dentro y allá afuera. Soy un buen creyente, usando la mejor palabra. Y soy un buen creyente aquí dentro con ustedes. Soy un buen creyente allá afuera. Soy un mal creyente aquí adentro. Soy un mal creyente allá afuera. O sea, sin adulterar la palabra, sin adulterarnos a nosotros mismos. La idea es que el creyente debe ser puro como un perfume que no ha sido adulterado con ninguna sustancia extraña. Es la traducción correcta. Ahora, leía la vez pasada que en el Medio Oriente, cuando iban a vender perfúmenes más puros, tenían una etiqueta, si bien me acuerdo, tenían algo, hay una palabra que se me ha escapado, pero que la gente los conocía, que estaban adulterados, los que no eran originales. Ahora no, ahora usted va, le venden uno en $300 y era imitación. Cuando llega a la casa, huele 15 minutos, después ya no hay nada. Ahora, hay muchos cristianos que solo huelen dentro de la congregación, pero allá afuera era imitación, hermano. Allá afuera ya no hay olor al cristianismo, se fue, porque era imitación. Hermano, es lo que Dios no quiere, que seamos imitación de cristianos, que seamos verdaderos, sin entrenamiento, que seamos cabales, que seamos maduros, que no hayan vacíos dentro de vuestro corazón que el pecado pueda llenar, sino que todo esté lleno por la verdad de Dios. No seamos perfumes adulterados, que seamos olor grato delante del Señor, que seamos cartas sin manchones, cartas sin mancha. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Seamos personas agradables delante del Señor. ¿Por qué tener esta conducta pura? Sencillo, porque el cristiano vive en medio de una generación maligna y perversa. Pablo nos da un consejo en Romanos 12:2.
Miren lo que Pablo nos aconseja. Dice Pablo, no nos conforméis a este siglo. O sea, no nos conformemos. No seamos imitación, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso, hermano, lo que Pablo quiere de nosotros, no solo Pablo, sino el Señor también, que seamos personas completas en el cristianismo, personas cabales dentro del, hermano, es una lucha, es una batalla a diario de querer ser cabal dentro del Evangelio. Cuesta, mis queridos hermanos, usted lo sabe, no tengo que yo contarle eso. Usted sabe la lucha que llevamos, hermano, para dejar el fariseo que vive dentro de nosotros. Tal vez usted no. Tal vez usted no tiene el valor de decir que sí. Pero hermano, hay un fariseo dentro de nosotros. Hay un católico romano que quiere imitar la doctrina de Dios. Hay un católico ahí dentro que quiere aparentar un protestante, pero no lo es. Es imitación. Ahora, Pablo, él dice a los hermanos, no sean así. No solo cuando yo estoy, háganlo también en mi ausencia, para que sean verdaderos hijos de Dios, sin ser adulterados. Sean cabales. Bendito sea el Señor. Ahora los romanos les dice, gloria sea al Señor, no nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, ahora viene el ejemplo que puse del libro que estoy leyendo del matrimonio. El entendimiento de Dios es esencial en nuestras vidas cristianas, para no perecer, para no hacer cosas desagradables delante del Señor. Ahora, el cristiano debe resplandecer en medio de este mundo de tinieblas, ya que Cristo resplandeció en nuestros corazones. Hermano, esa es la esencia de resplandecer en el Evangelio. 2 Corintios 4:6. Vaya a 2 Corintios 4:6. Miren lo que nos dice Pablo también. Dice 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora hermano, su gracia y mi gracia es el resplandor de Cristo en nosotros. Lo que usted hoy es como cristiano es que Cristo ha resplandecido en su vida. Lo que usted hoy hace, trayendo el versículo 13 dentro del Evangelio, es que el Señor Jesucristo ha resplandecido en su mente. Y ahora lo que hace es por el conocimiento que Él ha puesto en su mente, en su corazón. Ahora usted quiere resplandecer lo más que pueda en este mundo lleno de pecado. Como un buen cristiano, quiere hacerlo de la mejor manera. Es como que usted quiere ser el último modelo de la LED de esas luces que han salido. Usted quiere hacer lo mejor, lo que más alumbra en este mundo perverso de pecado. Y hermano, y cada paso que da, lo da con mucho cuidado para no tropezar. Cada palabra que habla, la habla con mucho cuidado para no ofender al Señor. ¿Por qué? Porque ahora Dios ha alumbrado su corazón, ha alumbrado su mente, ha alumbrado su entendimiento. Ahora tiene a Cristo en usted, ahora vive para Él. Ahora Cristo vive en nosotros. Ahora queremos honrarlo de la mejor manera posible. No solo en la presencia de los hermanos, sino en cualquier lugar. En todo lugar. Eso es lo que Pablo quiere enseñar a los hermanos de Filipos. No solo a ellos, sino a nosotros también. Que no tratemos de honrar a Dios solo en medio de los hermanos, gloria sea al Señor, sino en cualquier lugar. Las expectativas de Pablo. Las expectativas de Pablo, tema 2. No trabajar en vano. Hermano, esto de alguna manera me caló mi corazón. Versículo 16. Versículo 16, vean lo que dice. Asidos de la palabra de vida,
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, ni en vano he trabajado. Ha sido la traducción, agárrense, adhiéranse a la palabra de Dios que produce vida. Sostengan firmemente la palabra de vida o aférrense a la palabra de vida. Ahora, hermanos, esto es como que un ejemplo. Esto es como que usted se va en un crucero al mar. Imagine que usted está en el Titanic y de repente, de alguna manera, este barco choca con iceberg o de alguna manera queda a la deriva y se va hundiendo, pero de repente le tiran un salvavidas. Usted se va a aferrar a ese salvavidas, a no soltarse. Prefiero morirme en este salvavidas que morirme ahogado. Ahora, eso es la palabra del Señor. Eso ha sido de la palabra de Dios. Yo me voy a aferrar a ella. ¿Quiénes vieron o han visto una película de matrimonio? Esa, Prueba de Fuego, donde uno de ellos pega 2 botes con un adhesivo muy fuerte y le explica al otro que al despegarlo se van a destruir, se van a dañar. Así es el cristianismo, mi querido, así es la palabra. Cuando nosotros los despegamos de la palabra del Señor, los despegamos de ella, quebrantamos el evangelio y empezamos a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya no estamos dentro del evangelio, ya estamos fuera, los despegamos, los desligamos de la verdad de Dios. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo: cuida de la doctrina, cuida de la palabra, cuida de la verdad. Cuando nos descuidamos de esta verdad que produce vida, entonces que empezamos a fracasar, empezamos a hacer cosas que son desagradables delante del Señor. Primera de Pedro 2:2. Le recomiendo esa película, hermano, en Prueba de Fuego. Primera de Pedro 2:2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bueno, esa leche, recuerda que hablamos de un ser cristiano adulterado, de un ser imitación. ¿Por qué desear esta palabra? Jesús nos da la respuesta, Juan 6:63. ¿Qué dice? Alguien se lo aprendió de texto aquí. 6:63. Una dama se lo sabe por ahí. Juan 63. 6:63, sí. El Espíritu es el que da vida. Ajá. Dígale, hermana Mila, 6:33. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, hermano, ¿por qué aferrarnos a la palabra del Señor como si fuera, hermano, el último salvavidas que nos han tirado para salvarnos? Bien, porque esa palabra es la que produce vida en nosotros. Es la que nos va a dar vida. Al vivir adheridos a la palabra de Dios, nos mantenemos con vida. Hermano, cuando dejamos de leer la palabra del Señor, todo nos parece más suave. Pero cuando vivimos leyendo la palabra del Señor, nos damos de cuenta, hermano, que el Evangelio cubre un estándar muy alto, muy grande. Recordemos que también por medio de esta palabra predicada, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que hace la palabra, Efesios 2:1. Ella da vida. ¿Por qué mantenernos aferrados a la palabra del Señor? Porque ella, mis queridos hermanos, nos mantiene con vida, lo mantiene dentro de este santo evangelio, viviendo espiritualmente. Bendito sea el Señor. Cuando la palabra es predicada, produce vida espiritual. Ahora, hermano, eso es lo que a Ezequiel le pasó con el Valle de los Huesos Secos, capítulo 37. Cuando él habló la palabra dio vida a aquel montón de cadáveres que habían ahí. Eso es lo que la palabra hace. Eso es lo que la palabra hace en nosotros también. Nos da vida. Por eso tenemos que mantenernos aferrados a ella, asidos de ella. ¿Por qué vivir aferrados a la palabra de vida que se nos ha sido predicada? Para que en el día de Cristo
el día que Cristo venga, donde todos los creyentes rendiremos cuenta al Señor. ¿Por qué yo voy a vivir, Romanos 14:10? ¿Por qué yo voy a vivir aferrado a la palabra? Bueno, para no ir avergonzado cuando Cristo venga, sino que poder, gloria sea al Señor, irme con Él. Romanos 14:10. Mire lo que dice Pablo, gloria sea al Señor. Vamos a ver. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros. Usted, otra vez vuelvo a las excusas, o yo puedo decir por fulano de tal. No, no es por eso. Ahora, el párrafo que quiero tomar es que todos un día vamos a comparecer delante del Señor. Pablo agrega, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahora, esto es lo que caló mi corazón y espero que también calen de los predicadores. Ahora, cuando Pablo dice que no haya trabajado en vano, leamos de vuelta el pasaje. Creo que estamos en el 15. Ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahora, Pablo les dice, hermanos, voy a traducir en las palabras, en mis palabras, que yo pueda ver que lo que yo les enseñé, que lo que yo les prediqué, no fue en vano, y más que eso, que yo no me haya engañado a mí mismo. Ahora, hermanos, ¿por qué digo eso? Pablo quería tener la seguridad que él había enseñado las palabras correctas que había aprendido de Cristo Jesús, que él había enseñado lo que Dios le había revelado por medio del Espíritu Santo. Ahora, Pablo quería tener esa convicción, no es que se iba a vanagloriar, no, él quería sentirse seguro de lo que había enseñado, satisfactoriamente morir sabiendo que había hecho lo correcto en las iglesias. Hermano predicador, usted y yo vamos a morir satisfactoriamente sabiendo que hemos enseñado la verdad de Dios. Otra traducción dice, aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y que mi trabajo no fue inútil. Ahora, no era que Pablo, cuando usa en esta traducción la palabra inútil o trabajar en vano, no era que haya recibido una remuneración por su trabajo, sino que su conciencia estuviera plenamente segura que él había hecho lo correcto, que él había enseñado lo correcto, que él había dicho las palabras correctas, que él había enseñado lo que Cristo le había dicho y lo había hecho con claridad. Eso era lo que Pablo quería saber, estar seguro que él había enseñado con claridad. ¿Qué dijo el hermano? Pues no le entendí, yo quedé peor. ¿Qué habrá querido decir? Máximo, hermanos, cuando leemos la palabra al revés. ¿Qué quiero decir? Hermano, yo les aconsejo, tratemos, leamos. Los que no sabemos leer mucho, hermano, leamos bastante el pasaje que nos corresponde, para de esa manera no decir palabras equivocadas. Porque, hermano, eso es pecaminoso, es un pecado delante del Señor. Yo sé que nosotros somos personas catedráticas que fuimos a la universidad, todos tenemos dificultad para leer muchas veces, pero hermano, yo le aconsejo que va a leer un pasaje, léalo mucho, léalo, hermano, para la hora de pararse aquí, si es que va a predicar, tenga la certeza que está diciendo las palabras correctas que la Biblia dice, porque es muy peligroso. Eso es lo que Pablo quería saber. Dije las palabras correctas, las dije tal como tenía que decirlas, lo hice tal como Dios manda, o trabajé en vano, o ¿qué hice mal? ¿Por qué no lo están haciendo? Pablo tenía la sana preocupación, creo que esto no es mío, Pablo tenía la sana preocupación de no trabajar en vano, que todo lo que él hiciese tuviese la aprobación del Señor. Ahora, hermanos, vean, esto es el punto más importante, me gustó esto.
Pablo quería no trabajar en vano, pero que lo que él estaba haciendo, que tuviera la aprobación de Dios. O sea, no solo trabajar, no solo predicar, no solo enseñar, sino que lo que él había hecho, que fuera aprobado por Dios. ¿Ahora se da cuenta? Hermano, lo que hacemos, la gente lo ve, pero la pregunta es, ¿está aprobado por Dios? ¿Tiene la aprobación por el Señor? ¿Se ha dedicado a eso en oración pidiéndole a Dios que si es aprobado por Él? ¿O somos de los que, hablando de las predicaciones, Dios pondrá palabras en mí? La Biblia dice, no hermano, si usted no ha estudiado, si usted no ha indagado, eso funciona, amén, que tenían que indagar. Bien, hermano. No es para los holgazanes, es para los ociosos. No funciona. Aleluya. No, hermano. No. Entonces, Pablo quería estar seguro que él ya estaba a punto de ser sacrificado, pero él quería saber que si que lo que había enseñado, no solo a Filipos, no solo a Gálatas, no solo a Corintios, no a Colosenses, sino a todas las iglesias, él quería estar seguro que su trabajo había sido aprobado por el Señor. ¿Ha tenido el sello del Señor? Como ya ha dicho en Filipenses 1:9. Miren lo que dice Pablo en el versículo 9. Dice Pablo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, para que seas sincero, para que seas irreprensible cuando Cristo venga, para que no seas adulterado, para que no sea imitación, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. O sea, eso es lo que Pablo quería. Hermanos, por favor, mis oraciones, mi enseñanza es para que estén preparados para el día que Cristo venga y ustedes también vayan con Él, que mi trabajo no sea en vano. Ahora, voy a leer otro comentario del pastor John MacArthur. Dice, Pablo quería examinar, ponga hermano mucha atención a todos los que estamos en este lugar, ya sea que tenga un ministerio, un privilegio o lo que sea. Miren lo que, y me gustó esto que dice el pastor. Dice, Pablo quería examinar su ministerio al final de su vida y ver que todos sus esfuerzos habían valido la pena. Ahora hermano, después de tantos años que tenemos dentro del Evangelio, tantos esfuerzos, tantas cosas, tantas desveladas los que enseñamos o predicamos, tanta lectura, ¿usted cree que eso ha valido la pena al final de estos días? O sea, el pastor dice, quería ver si, entonces, montonal de esfuerzo de Pablo había valido la pena. Sí. Y Pablo dice que yo no haya trabajado en vano, que haya tenido un resultado, que haya sido para bien. Eso es lo que Pablo quería que los hermanos supieran, que haya valido la pena. Que yo no haya estado allí todo este tiempo solo resonando, o como una nube sin agua, o como las olas del mar, como Santiago dice, sino que haya valido la pena. Que lo que yo les enseñé, ustedes lo puedan vivir. Es lo que Pablo dice. Bueno, según el comentario del pastor, que haya valido la pena. Hermano, que al final, que nosotros los vayamos a ir con Cristo, los predicadores, tengamos nuestra conciencia limpia, porque dedicamos el tiempo bajo la voluntad del Señor para traer lo mejor que Dios quiere para su pueblo. O sea, que no me importe yo, que me importe usted y lo que Dios ha mandado. Eso debería ser como Pablo y el comentario del pastor, y ver todo su esfuerzo si había valido la pena. Pablo quería estar seguro si él mismo había sido como luminar en medio de ellos al haberles predicado el Evangelio y si lo hizo de una manera correcta. Ahora escribo esto y digo, Pablo quería saber si él mismo había sido como luminar en medio de ellos y si había hecho o predicado de la manera correcta. Pablo está diciendo que brillen, que sean como luminares en un mundo perverso. Ahora Pablo quería saber
si él mismo había alumbrado a los hermanos de Filipo que hoy él estaba mandando que fueran luminarios? Hermano, esto es muy contundente. Preguntarnos si nosotros mismos hemos sido luminares en medio de ustedes para poderle exigir algunas cosas. O yo he sido un vago nomás, que no me ha preocupado el Evangelio y he trabajado en vano porque he sido falsificado. Y yo sé que este comentario es duro, porque cuando nosotros examinamos en nuestro trabajo en el Evangelio o los años que traemos predicando, uno dice, ¿habré hecho las cosas correctas? Después de tantos años que reviso las agendas de predicación, las agendas de enseñanza, las guías y todo eso, y yo digo, ¿habré dicho las palabras correctas? ¿Habré hablado lo correcto dentro del Evangelio? ¿Habré enseñado como Cristo mandó? ¿Me habré esforzado lo suficiente para enseñar a la iglesia? Son mis preguntas. ¿Habré hecho lo correcto? ¿No necesito más hoy que ya estoy más viejo? Hermano, eso es bueno preguntárselo, hacerse un examen de conciencia. ¿Necesito más someterme a Dios para aprender más? Necesito que mi trabajo no sea en vano, que el día que me gusta mucho de los hermanos que hablan muy bien del hermano Rudy, yo digo gracias al Señor que Él dejó sembrado algo muy bonito dentro de esta congregación. Hermano, ¿qué va a ser de nosotros cuando los muramos? Yo quería quitar a ese hermano hace años. Ahora, hermano, preguntémonos, que nuestro trabajo no sea en vano, que nuestro trabajo, hermano, no sea algo que no sea remunerado por el Señor. Al día que Cristo venga, en el día de Cristo, como dice el pasaje, que sea algo que al morir nosotros, muramos con plena conciencia que hemos dado lo que ha estado a nuestro alcance. Eso es lo que Pablo quería saber por el comentario del pastor Macá. Quería saber si él había hecho lo correcto, si había predicado lo correcto, había dicho las palabras correctas, había hablado el Evangelio correctamente. Eso, hermano, cómo yo prediqué el Evangelio, cómo hablé el Evangelio, de qué manera lo hice, en murmuración, en contienda, como Pablo mismo habla. Hermano, ¿de qué manera lo hice? ¿Cómo ha sido nuestro ministerio al final, hoy que ya nos pusimos más viejos? ¿Cómo ha sido? Examinémoslo. Si usted ha guardado sus predicaciones, búsquelas, examínelo, véalo y diga, necesito más esfuerzo. A ver cómo salimos. Ahora, voy a concluir diciendo que dentro del Evangelio, todo lo que Pablo ya nos ha dicho, lo único que debe de resaltar es el sometimiento a la palabra de Dios. Sí, gloria a Dios. Hermanos, si usted y yo no nos sometemos a la verdad bíblica tal como está escrita, no vamos a poder ser luminares dentro de un mundo perverso. No vamos a poder serlo. Porque la palabra del Señor es la que da vida, la palabra del Señor es la que lo impulsa, la palabra del Señor es la que nos rescata de nuestra mortandad espiritual. Ahora, usted, hermano, y yo no podemos alumbrar si no hay luz en nosotros. Usted no puede demostrar que Cristo vive en usted o en mí si Él en realidad no vive. No podemos. Ahora, ¿cuál es la única manera? Escuchar lo que Cristo dijo. Estas palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y que podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que al final de nuestros días, ya no son muchos, ya estoy joven, hermano, no son muchos, que al final de nuestros días podamos decir como Pablo, yo he terminado mi carrera. Hoy me espera una corona. Estoy satisfecho por el Evangelio. Eso era lo que Pablo. Es como que, hermanos, aquí dentro de la congregación, entre nosotros que nos conocemos ya hace muchos años, hacemos una agenda.
una encuesta. ¿Cuál es el predicador más malo? Sin excepciones, sin amistad, sin favoritismo, es la palabra. Hermano, con todo su corazón, sin pecar, ponga en esta encuesta ¿cuál de nosotros es el peor predicador? Sin, ¿cómo es la palabra? Sin favoritismo. Eso es lo que Pablo quería saber. Hermanos de Filipo, yo quiero saber si mi trabajo ha valido la pena o he sido el peor predicador que he pasado con ustedes. Hermano, yo sé que esto es duro. Es como, por ejemplo, cuando en su trabajo usted espera que a usted lo proponga y de repente proponen a otro. Uno se hace bueno, en los trabajos muchas veces hay favoritismo, pero uno se hace muchas preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Cómo está mi trabajo? ¿No es bueno? ¿Es malo? Ahora, hermano, eso es lo que Pablo quiere saber. Yo quiero que nosotros también nos examinemos, no solo como ministros, sino también como cristianos. Examinémonos. ¿Cómo he corrido mi vida como creyente? He iluminado, he resplandecido, he sido la sal de esta tierra. Dios está agradado de mí por lo que soy, por lo que he hecho, por lo que hago. No solo, hermano, como ministro. Recuerde que Pablo no estaba escribiendo a una iglesia de ministros, estaba escribiendo a una iglesia normal, como usted y como yo. Ahora, eso es lo que debemos hacer: alumbrar, resplandecer, para que sea irreprensible, sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Que Dios tenga de nosotros misericordia y nos ayude, hermano, a iluminar en este mundo perverso en el que vivimos, en este mundo lleno de pecado en el que vivimos, que a diario el pecado nos ataca, que a diario la maldad quiere apoderarse de nosotros, pero que seamos personas que agrademos al Señor, seamos personas que, hermano, Dios pueda decir como Jesucristo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Gloria a Dios, aleluya. Qué bonito. Oh, ¿no has visto a mi siervo? ¿No has visto a mi siervo fulano de tal? ¿No has visto a fulano de tal como camina? Hermano, que Dios se pueda agradar de nosotros. No solo vivir en el Evangelio y ponernos la mejor camiseta dominguera. Hermano, no, sino llevar una vida continua dentro del Evangelio. Que haya un cambio, que haya una transformación a diario en nuestras vidas. Que día con día su vida, mi vida, vaya siendo transformada, vaya siendo cambiada. Y por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra, gloria sea al Señor. Y que el incrédulo, que el impío pueda ver en usted y en mí que de verdad somos salvos. Que no solo, hermano, profesamos una religión, sino que vivimos la palabra de Dios. Gloria a Solo que Dios. Dios. No quiere, hermano, tener solo arbolitos de Navidad. No. Yo quiero tener hijos que respeten su palabra, hijos que guarden su palabra, que sean más personas que Dios busca. ¿Fácil? Hermano, no. Yo le digo, hermano, no es fácil. A mí me cuesta un gran montón. Yo le decía a mi esposa ayer, usaba una palabra que se usa por ahí: me cuesta un chorro obedecer. Me cuesta tanto obedecer. Pero tenemos que hacerlo, debemos hacerlo. Aleluya. Sí, hermano, puesto de pie. Estudie el segundo tema del inciso B de la ley de Señor Padre, gracias por ti. Gracias por tu santa palabra, tu santa verdad, Señor. Esta palabra que usted le reveló, Señor, al apóstol Pablo, hoy hemos estudiado en este lugar, Señor. Ayúdanos, Padre, para no ser olvidadores, Dios mío, y no eres olvidadizo, sino